Por la noche, cuando regresaba a casa, en el rellano de la escalera olía a humo y polvo, como si alguien hubiera quemado recientemente un periódico. La bombilla del techo parpadeaba, proyectando largas franjas de sombra. Cerró la puerta, se quitó el abrigo y, por costumbre, se miró en el espejo del vestíbulo. Una grieta atravesaba el cristal, dividiendo el rostro en dos partes desiguales. En una mitad parecía tranquilo, en la otra tenso, como si el reflejo viviera según sus propias reglas. Pensó que eso era lo que solía pasar. Si se miraba mucho tiempo en un espejo roto, el reflejo parecía cansarse de obedecer. El viejo espejo permaneció colgado un día más. Luego ella lo quitó. El fin de semana fue al mercadillo, no para comprar, sino simplemente para pasear y distraerse. Al fondo de la fila, donde vendían libros, había un gran espejo ovalado con un marco pesado cubierto de polvo. El cristal estaba turbio, como agua vieja, pero sin astillas. El vendedor dijo que lo habían quitado de una casa de alquiler de construcción pre-revolucionaria. La mujer se sorprendió. El precio era demasiado barato. Pero, por alguna razón, le apetecía llevárselo. Le resultaba familiar, aunque nunca lo había visto antes. En casa, limpió el cristal con un trapo húmedo y lo colgó en el vestíbulo. La luz de la habitación cambió, se volvió más suave. Incluso su rostro se veía mejor en el reflejo, más tranquilo, como si el espejo corrigiera un poco las emociones. Se quedó frente a él más tiempo del que tenía pensado. Cuando apagó la luz, la superficie pareció retener su reflejo por un segundo, brillando con un tenue resplandor gris, como si allí quedara la inercia de la luz. Un par de días después, notó algo extraño. Cuando pasaba por delante, el reflejo la adelantaba ligeramente. Al principio pensó que solo eran imaginaciones suyas. El reflejo en un cristal viejo puede jugar si el marco está deformado. Pero al día siguiente se repitió lo mismo. Ella extendió la mano para arreglarse la bufanda y, en el espejo, el movimiento ya había terminado. No se asustó, más bien se sorprendió. Decidió comprobarlo. Puso el teléfono cerca para grabar y realizó varios movimientos. En el video, todo parecía normal. No había ningún adelanto. Entonces, lo achacó al cansancio. Últimamente tenía que trabajar más horas, ya que sustituía a una compañera que se había ido de baja por maternidad. Por las tardes volvía agotada y le parecía que el mundo avanzaba un poco más rápido que ella. Pero los adelantamientos en el espejo continuaron. A veces eran apenas perceptibles. La mirada en el reflejo comenzaba a moverse un poco antes que ella. A veces eran más perceptibles. En el espejo ya se había girado, aunque su cuerpo aún permanecía en el mismo lugar. Intentaba no darle importancia, pero poco a poco empezó a mirar el espejo cada vez que pasaba por delante, como si comparara cuánto se quedaba atrás la realidad. Al cabo de una semana, el espejo empezó a parecerse a un reloj.
Era como si mostrara lo que iba a suceder en un instante. Si ella iba a encender la luz, el reflejo lo hacía primero. Si se estiraba para coger una taza, la mano del espejo ya la sostenía. Esto empezó a irritarla. Decidió cambiar el espejo de sitio, alejándolo de la entrada. Pero, al quitarlo de la pared, descubrió una pegatina con letras descoloridas en la parte posterior. Atelier Kolesova, San Petersburgo. Debajo había una fecha: 1923. Le sorprendió lo mucho que había durado ese objeto, sin sufrir ni un solo rasguño. Después de cambiarlo de sitio, el espejo empezó a comportarse con más tranquilidad. Los primeros días todo fue normal, pero luego comenzaron las repeticiones. No adelantamientos, sino déjà vu. Veía cómo el reflejo repetía los movimientos con un ligero retraso, como si cambiara la lógica. A veces parecía que el reflejo no quería coincidir, sino comprobar cuál de los dos era el primero. Una noche se levantó para beber agua y notó que la luz del pasillo se reflejaba más de lo que debía, como si la lámpara fuera más brillante de lo que era en realidad. En el espejo, la habitación reflejada parecía un poco más iluminada y más limpia. La cortina estaba más lisa, los libros más ordenados, la taza en su sitio, aunque en realidad estaba tirada sobre la mesa. Las pequeñas discrepancias eran molestas, pero tenían una explicación sencilla. Tal vez el cerebro completaba la imagen. A la noche siguiente, las discrepancias se hicieron más grandes. En el reflejo, se vio a sí misma sentada a la mesa, aunque estaba de pie junto a la ventana. Por un segundo, le pareció que el reflejo simplemente se había quedado atrás. Pero luego giró la cabeza en el espejo, un poco antes de hacerlo en realidad. Se quedó paralizada, inmóvil, sin pestañear. En ese momento, el reflejo también se quedó inmóvil, pero durante una fracción de segundo más. En ese momento, en algún lugar detrás de la pared, se oyó un suave clic del interruptor. A la mañana siguiente, intentó explicarlo todo de forma racional. Quizás el cristal viejo con un revestimiento irregular produce un reflejo fantasma. O tal vez, debido a las irregularidades de la superficie, la luz se detiene, creando la ilusión de movimiento. Quería creer que todo tenía que ver con la física. Pero un día después, el espejo mostró más de lo que la física podía explicar. Se estaba preparando para ir al trabajo y ya estaba delante de la puerta con el bolso. En el reflejo, la habitación se veía igual, excepto por un detalle. Allí, en la profundidad, contra el fondo de la cortina, había una figura, difusa, con rasgos borrosos, como la sombra de una persona. Se giró bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Su corazón latía con fuerza, pero su mente le decía que tenía que comprobarlo. Se acercó lentamente al espejo y miró con más atención, pero la figura había desaparecido. Sin embargo, la sensación de que alguien acababa de estar allí no desaparecía. Por la noche, soñó que el espejo brillaba desde dentro.
Ella estaba delante de él, y su reflejo se movía un poco más rápido, sonriendo una fracción de segundo antes. Por la mañana, lo recordó con pesadumbre. El sueño parecía presagiar algo. Por la noche, al regresar, notó que el espejo parecía estar esperándola. La habitación estaba en silencio. Cuando pasó por delante, el reflejo se adelantó y, esta vez, su rostro reflejado se estremeció ligeramente, como si quisiera decir algo. Se acercó y de repente se dio cuenta de que el reflejo se detenía cuando ella parpadeaba. Un instante después, los ojos del espejo se abrieron antes de que ella levantara los suyos, y entonces, en el límite de su visión, vio algo. En el fondo, en la habitación reflejada, la puerta se abrió ligeramente. Se quedó quieta, se dio la vuelta. La puerta detrás de ella estaba bien cerrada. En el espejo ya vio cómo la manija de esa puerta giraba lentamente. La realidad se retrasó un segundo. Ese segundo bastó para que se me encogiera el corazón. Cuando el pomo del espejo llegó al final, se oyó un chasquido real detrás, en la habitación real. El chasquido fue suave, pero demasiado claro como para confundirlo con otra cosa. Ella se dio la vuelta. La puerta estaba en su sitio, la manija inmóvil. La habitación tenía el mismo aspecto de siempre, solo que el aire parecía más denso, más pesado. Del espejo emanaba un frío apenas perceptible, como el del cristal que yace sobre la nieve. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo los músculos de la espalda se le tensaban. Finalmente, se acercó a la puerta y tocó el pomo. El metal estaba caliente, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. Por dentro se sintió oprimida, pero la curiosidad pudo más. Abrió la puerta ligeramente. El pasillo estaba vacío. La oscuridad parecía normal, nada amenazante. Y sin embargo, le daba la sensación de que alguien la observaba desde allí. Cuando regresó a la habitación, el espejo ya no la reflejaba por completo. Parte de la imagen parecía haberse desplazado. La parte superior del espejo seguía siendo más clara, como si allí continuara otra escena, ligeramente diferente de esta. En el reflejo detrás de ella todavía se veía la puerta entreabierta. Ella la había cerrado. Decidió grabarlo todo en video. Encendió la cámara, la colocó en un trípode frente al espejo y se alejó. En la pantalla del teléfono se veía su reflejo, normal, inmóvil. Durante 5 minutos no pasó nada. Luego, cuando se inclinó hacia la pantalla para detener la grabación, notó que su figura en el espejo permanecía inmóvil un segundo después de haber salido del encuadre. Al ver el video, se confirmó. El reflejo se retrasa y a veces se acelera. No hay defectos de montaje ni reflejos, solo una extraña falta de sincronización, tan imperceptible como un metrónomo desajustado. Ella envió la grabación a un físico conocido del instituto, donde alguna vez trabajó como asistente de laboratorio.
Él respondió un par de días después. Tal vez el vidrio tiene un recubrimiento irregular. La antigua composición de la amalgama no refleja la luz, sino una imagen estática. Aconsejó no tocarlo y no colocar fuentes de calor cerca. Pero no se trataba de física. La noche siguiente, el espejo se iluminó con un suave resplandor, aunque la luz de la habitación estaba apagada. En el reflejo, se vio a sí misma sentada en la cama, aunque en realidad estaba de pie. Y esa ella del espejo levantó la cabeza y la miró directamente. En ese momento comprendió. El reflejo ya no es un calco. Vive por separado, un segundo por delante. Intentó tapar el espejo con un paño, pero cada mañana, al despertarse, veía que el paño se había deslizado. Una vez se despertó con la sensación de que la miraban y descubrió que el paño estaba cuidadosamente doblado sobre una silla. El espejo estaba limpio, como si acabaran de limpiarlo. En el reflejo, la luz parecía matinal, aunque fuera de noche. Y al fondo, detrás de su reflejo, se veía a alguien pasando por delante de la puerta. Tenía miedo de darse la vuelta. Todo su cuerpo parecía saber que no había nadie allí, y precisamente por eso no debía mirar. Pero el reflejo se movía, se acercaba, y en ese momento el espejo parecía respirar. El cristal se curvaba ligeramente, como una membrana. No pudo aguantar más y lanzó una taza contra el espejo. No se rompió. Solo se formó una ondulación en el interior, como en el agua. Un segundo después, la superficie volvió a quedar lisa. Al día siguiente, la visitó su vecina, una anciana del piso de enfrente. Le preguntó si había oído golpes durante la noche. Le dijo que había goteado agua del techo, pero que no habían encontrado el origen. La mujer miró involuntariamente el espejo y dijo que había visto algo así hacía mucho tiempo. En los apartamentos de antes de la guerra, donde se colocaban espejos adivinatorios, hechos no para embellecer, sino para observar el tiempo. Ella hizo un gesto con la mano, pero la vecina añadió que su padre era restaurador, y que una vez mencionó que algunos espejos memorizan la luz, y luego no muestran el reflejo, sino una huella. Ella no lo creyó, pero las palabras se le quedaron grabadas en la cabeza. Por la noche, apareció una nueva discrepancia en el reflejo. Sobre la mesita había un libro, viejo, con tapa negra. Ella sabía con certeza que lo había guardado en el armario. En el espejo, el libro se abrió solo y las páginas se pasaban como si soplara el viento. La habitación estaba en silencio. Se acercó al armario. El libro estaba realmente allí, pero abierto por la misma página que en el espejo. Cada día, el espejo se volvía más activo. A veces notaba que el reflejo cambiaba de postura cuando ella no se movía. A veces, que los objetos del espejo estaban colocados de forma ligeramente diferente. La silla más cerca, el cuadro más arriba, la luz más suave, como si allí todo fuera un poco más perfecto. En algún momento, le pareció que el espejo
no solo mostraba un segundo más adelante, sino otra versión de la habitación. Perfecta, correcta. Una noche, al volver a casa, se vio en el espejo, de pie en el pasillo, aunque aún no había girado la llave en la cerradura. En el reflejo, entró, se quitó el abrigo y pasó a la habitación. Ella se quedó fuera, paralizada, con la llave en la mano. Cuando giró la llave, no había nadie dentro. La inquietud se convirtió en obsesión. Dejó de quedar con sus amigos, apagó la televisión. Tenía miedo incluso de mirarse en el teléfono. Toda su atención se centraba en el espejo. Se convirtió en el centro del apartamento, en la fuente de un silencio tenso. A veces parecía que esperaba su mirada. Al acercarse, la superficie temblaba ligeramente, como si estuviera viva. Una noche se despertó con un ruido extraño, un golpeteo suave, como si alguien tocara el cristal desde dentro. El espejo estaba frente a la cama. La luz de la ventana incidía directamente sobre él y el reflejo de la habitación parecía un poco más claro. Una sombra se movía en el borde del cristal. No era la suya. Miró. En el reflejo, alguien estaba de pie junto a la puerta, inmóvil. Se dio la vuelta. No había nadie. Volvió a mirar al espejo. La figura dio un paso adelante. El corazón le latía con fuerza en las sienes, pero no podía apartar la mirada. Un segundo después, la figura estaba más cerca, y se dio cuenta de que se veía a sí misma, solo que con un rostro ligeramente diferente, una mirada más fría y una respiración tranquila, como la de alguien que ya lo sabe todo. Su yo, reflejada, levantó la mano y tocó el cristal desde dentro. En ese momento, se oyó un chasquido seco, similar al crujir del hielo. Ella gritó, pero no tuvo tiempo de retroceder. La superficie se estremeció, y desde las profundidades llegó un sonido suave, similar a un suspiro. A la mañana siguiente, el espejo tenía el mismo aspecto, pero en su borde apareció una fina rayadura, como si fuera desde dentro. Decidió deshacerse de él. Llamó a un transportista, pero este no acudió. Entonces intentó sacarlo ella misma. Levantó el espejo, pero resultó ser inesperadamente pesado, como si alguien lo estuviera sujetando desde el otro lado. Cuando finalmente lo arrancó de la pared, vio una vieja etiqueta en la parte posterior. Fábrica de espejos de los hermanos K. Y el número de lote. El papel estaba fresco, como si lo hubieran pegado ayer. Recordó que el vendedor del mercado había hablado de una casa antigua, quizás fuera del piso donde él vivía. Decidió buscar la dirección. Por la noche encontró una referencia a la casa en el archivo del periódico local. El edificio fue demolido tras un incendio en los años 70 y no hubo supervivientes. Entre los fallecidos se encontraba una mujer apellidada Kolesova, el mismo apellido que en la pegatina. Esa noche no pudo dormir. Parecía que el espejo susurraba, no con palabras, sino con un susurro, como si el viento se deslizara por el cristal. Intentó no escuchar, pero los sonidos se combinaban en un ritmo similar a la respiración.
Al amanecer, el espejo estaba cubierto de pequeñas grietas que iban de dentro hacia afuera, como si algo se despertara. En el reflejo, la habitación tenía el mismo aspecto, solo que la ventana estaba abierta de par en par. Se acercó a la ventana real. Estaba cerrada. En ese momento, se oyó un golpe en el espejo, exactamente 3 veces, como si llamaran a la puerta. Y al cabo de 1 minuto, se oyó un golpe seco en la puerta. Los golpes se repitieron. 3 golpes cortos, como un metrónomo. Miró por la mirilla y vio un pasillo vacío y en penumbra. Solo la sombra de la barandilla y una lámpara tenue en el techo. En el espejo, la puerta ya estaba entreabierta, y en la alfombra había una caja alargada, atada con una cinta gris. Parecía una broma con retraso. En el reflejo, el suceso ya había ocurrido, pero en la realidad, aún no. Pensó en no abrir y se quedó así 1 minuto entero, contando los latidos de su corazón. Exactamente 1 minuto después, en la realidad, se oyeron pasos, respiraciones y el crujir de papel en la escalera. Alguien dijo detrás de la puerta que dejaría el paquete y que no era necesario firmar. Ella no respondió. Los pasos se detuvieron. Cuando abrió la puerta, efectivamente había una caja en el felpudo, envuelta de la misma manera que en el espejo. En el formulario estaba escrito su nombre, pero solo figuraba su apellido de soltera, el que hacía tiempo que no utilizaba. En la casilla para estaba escrito el apellido Kolesova, a mano, con letra clara y segura. Llevó la caja a la mesa. Pesaba más de lo que esperaba, como si dentro no hubiera un objeto, sino aire comprimido hasta convertirse en piedra. El cartón olía a humedad y a tinta tipográfica vieja. Cortó la cinta y quitó la tapa con cuidado. Dentro había un respaldo de madera para el espejo, con ranuras para los tornillos, periódicos viejos entre las capas, un sobre con una cuerda fina y una pequeña llave metálica. En el interior del respaldo se veían marcas de lápiz, como si alguien hubiera comprobado las dimensiones de la pared. Flechas, distancias, anotaciones, aquí vacío. En el borde había un sello quemado con las iniciales KK. Desplegó los periódicos, trozos de anuncios, notas sobre sucesos cotidianos, una lista de inquilinos de habitaciones en un edificio de viviendas. Entre las páginas había una fotografía, una mujer con un vestido oscuro, una coleta alta y las manos sobre las rodillas. Su rostro era tranquilo, como si supiera que la estaban fotografiando para el recuerdo. En el reverso había una firma. Lida Kolesova. Habitación junto a la ventana, a la derecha de la estufa. Sus rasgos le resultaban inquietantemente familiares. No era solo el parecido, sino la forma en que llevaba la cabeza, el pliegue de los labios, la mirada, como la de las personas acostumbradas a escuchar más que a hablar. En el sobre había un recibo, un anticipo por la restauración de un taller de carpintería, el apellido del cliente, Kolesova, y la dirección de una casa antigua que ya no existía.
Allí mismo había una llave delgada, como un cabello con el número 3. En la llave había restos de pintura verde. Recordó que en su cocina tenía un pequeño armario pintado con la misma pintura verde antigua, heredado de su abuela. En la pared interior de este armario siempre había una extraña ranura, como para una cerradura en miniatura. Nunca entendió para qué servía. Pensó que era solo una coincidencia, hasta que se fijó en el espejo, en el reflejo. El armario ya estaba abierto, y dentro había una llave igual. En realidad estaba cerrado. Se le ocurrió una idea sencilla: comprobarlo. Dejó la caja, fue a la cocina, y encontró en el hueco debajo del estante una cerradura tan pequeña que antes le había parecido un defecto. La llave encajó perfectamente. Giró con facilidad, como si hubiera estado esperando eso durante años. Y el estante se desplazó un par de milímetros, dejando al descubierto un bolsillo delgado y estrecho en la pared. Allí había una nota doblada y un trozo de cristal del tamaño de la palma de la mano. En la nota, escrita con letra antigua, ponía: si no quieres repetir, no le preguntes al espejo qué pasará. La nota estaba firmada por la abuela. El apellido de soltera de la abuela era Kolesova. No entendió de inmediato lo que significaba, pero la conexión se estableció al instante. El espejo del mercado procedía de la misma casa de donde era originaria la abuela. La familia había vivido allí en algún momento, y algo había quedado en el cristal. Recordó que la abuela solía decir que el día se ve desde la noche, como si supiera de antemano las pequeñas cosas que estaban a punto de suceder. Entonces parecía que era experiencia. Ahora, que era la costumbre de hablar con el reflejo, que responde al futuro inmediato. Volvió a la habitación. El espejo la reflejaba con un retraso de menos un minuto. Allí, sobre la mesa, ya estaba el mismo fragmento de cristal del armario, cuidadosamente colocado en el marco, como un marcador. En realidad, ella tenía el fragmento en la mano. Lo puso sobre la mesa y, por primera vez, pensó que podía utilizarlo en su beneficio. Si el espejo muestra un minuto por delante, se puede comprobar si vale la pena dejar entrar a alguien, responder a una llamada, mirar por debajo de la puerta antes de que alguien llame. Es como tener un pequeño escudo durante 60 segundos. La idea era peligrosa porque daba poder. Decidió probarla con algo sencillo. Puso la tetera y miró al espejo. En el reflejo, el agua ya hervía y empezaba a desbordarse. Volvió a la cocina y bajó el fuego. Cuando en realidad el agua llegó a hervir, la tetera no salpicó. Alguien había salvado un minuto. A continuación, se le ocurrió una segunda idea. Se puede ver lo que aún no ha entrado en la habitación. Encendió la cámara y dejó la puerta del pasillo entreabierta. Al cabo de un minuto, apareció una silueta en el reflejo de la puerta. Por la altura, los hombros y la nuca, no era un niño ni un anciano, sino alguien de estatura media. Ella se dio la vuelta, se sentó en un taburete, contó hasta 60 en la realidad y oyó pasos en la escalera.
En el pasillo, alguien se detuvo junto a la puerta y luego se marchó. Es fácil dejarse llevar por este juego. Empezó a captar el ritmo del apartamento, comparándolo con el espejo, como los médicos comparan el pulso con los monitores. Una bombilla que pronto se fundirá. Un timbre que está a punto de sonar. El sonido del ascensor un minuto antes de que la cabina se detenga en su piso. Rápidamente se dio cuenta de que el espejo no se equivocaba. Y también comprendió que adelantarse al minuto significa vivir no en el presente, sino en la espera. Las primeras consecuencias fueron casi divertidas. Dejó de tropezar con la alfombra porque veía de antemano cómo se arrugaba en el reflejo. Sacaba la llave a tiempo porque el reflejo ya la sostenía con la otra mano. Colocaba la taza más lejos del borde de la mesa. Pero el frío interior no desaparecía. Junto con las pequeñas cosas útiles, el espejo trajo a la casa una persistente sensación de presencia ajena. La vecina volvió a entrar con preguntas sobre los ruidos nocturnos y dijo que había oído susurros, como si la radio de su pared captara una emisora lejana. Ella respondió que no tenía radio y añadió que tal vez se trataba de la ventilación. La vecina miró a su alrededor, se detuvo en el espejo y notó que, en el reflejo, llevaba el pañuelo atado de otra manera en la cabeza. La vecina sonrió y dijo que el espejo la favorecía, porque en el reflejo parecía más joven. Antes de irse, le pidió que no abriera la puerta por la noche al primer golpe, y le contó que su padre, en su juventud, había observado algo similar en una casa de antes de la guerra. Un espejo que se adelantaba cuando apagaban las luces de la casa exactamente a la hora prevista. Esa noche, ella no apagó la luz por costumbre para ver si el espejo obedecía o no. En el reflejo, la bombilla se apagó con un suave destello de luz y una sombra en la pared. Un minuto después, en la realidad, el interruptor automático hizo clic y la luz se apagó. Salió al pasillo, llegó al cuadro eléctrico y allí, en la puerta, había un papel con el horario de mantenimiento, desde que cambiaron el cableado de la casa. Abajo, una letra desconocida había añadido: reinicio nocturno los jueves. Hoy era jueves. La coincidencia la puso en alerta. El espejo se adelanta, pero a veces funciona según el horario. Entonces no es magia, sino costumbres de la casa. El ascensor funciona más a menudo por las noches, porque el vecino del quinto vuelve del trabajo. El conserje limpia el polvo de las barandillas en determinados días. En el sótano, la ventilación se enciende con un temporizador. Si se juntan estos ritmos, se puede adivinar lo que pasará en un minuto sin necesidad de ningún espejo. Pero el espejo seguía mostrando un poco más. Los hombros de otra persona detrás de la puerta. Un libro abierto que ella aún no había cogido. Lo que ponía en la pantalla del teléfono antes de que vibrara. Decidió hacer una mini investigación. Encendió la grabación del interfono en el portátil y revisó el registro de llamadas. Encontró líneas vacías en las que solo figuraban las horas, como si alguien hubiera pulsado el botón de su apartamento.
pero la grabación no hubiera registrado el número del interfono. Estos sucesos ocurrían justo cuando aparecía una silueta en el espejo detrás de la puerta. Anotó en una hoja: llamadas inexplicables plus silueta. Más abajo: tiempo de anticipación: 1 minuto. A la derecha: los jueves, reinicio. Por la noche, tumbada, pensaba que alguien antes que ella había elaborado esa lógica. Como si quien hubiera utilizado el espejo antes ya hubiera descubierto el esquema y dejado marcas. La llave del armario, el apellido, la pegatina con las iniciales. En la caja, además del fondo, quedaba un segundo sobre. Lo abrió. Dentro había una hoja fina con instrucciones escritas a mano. Para quitar el espejo sin volver, hay que poner otro fondo y fijar el tiempo. Más abajo: el tiempo no son las agujas del reloj, sino la respiración. Lo leía y no lo entendía. Abajo había una nota: ata el minuto a ti, o el minuto te atará a ti. Esa noche decidió finalmente quitar el espejo. Preparó un destornillador, colocó junto a él una nueva lámina de contrachapado del tamaño adecuado y unió las fijaciones. Antes de empezar, miró su reflejo. En él ya sostenía el espejo en sus manos, quitado de la pared, pesado, abrazado con ambas manos, con los dedos tensos. Su mirada en el reflejo era extraña, tranquila, pero demasiado tranquila, como la de una persona que ha tomado una decisión. Y además, los ojos en el reflejo parecían ajenos, más claros, más agudos, como si no fuera ella quien miraba hacia afuera, sino alguien que miraba desde dentro. Esa mirada la quemaba. Se volvió hacia el espejo real. En la realidad, sus ojos estaban cansados, oscuros, como de costumbre. En el reflejo, eran pálidos, con un destello metálico. Dio un paso atrás, y el espejo dio un paso detrás de ella una fracción de segundo antes, manteniendo la misma distancia. Comprendió que no podía posponerlo, o de lo contrario el reflejo tomaría el control. Cogió un destornillador, forzó los tornillos y levantó el marco. En ese momento, en el espejo, ya estaba de pie junto a la puerta, con el espejo en las manos. Su pierna reflejada dio un paso y su mano se estiró hacia el pomo. En realidad estaba de pie en una habitación vacía y solo estaba probando. El plan era sencillo: quitarlo, taparlo con un paño, llevarlo a la escalera y colocarlo contra la pared para no verlo. Pero el espejo la guiaba como un profesor que ya había escrito la respuesta en la pizarra. De camino a la puerta, se dio cuenta de que en la habitación reflejada había un segundo sobre la alfombra, que no estaba en el suelo. Dentro habría instrucciones, lo sabía de antemano. Se detuvo en el umbral y decidió asegurarse. Colocó el espejo justo enfrente de la puerta, de modo que el reflejo mostrara el pasillo. Miró. En el reflejo, al cabo de 1 minuto, apareció ella misma en la puerta, la que ya había sacado el espejo y había vuelto. El rostro del reflejo estaba ligeramente iluminado
por la luz del portal. Tenía las manos vacías y los ojos eran ajenos. En realidad, aún no había pasado nada. Respiraba lentamente, contando hasta 60, y sentía cómo se tensaban sus músculos y se le secaba la garganta. A los 40 segundos, alguien pisó la escalera desde abajo. A los 50, alguien rozó la barandilla. A los 55, se oyó el susurro de su propia ropa. A los 60, ella apareció realmente en la puerta, sin el espejo, y levantó la vista. Esta segunda, ella, en el reflejo, miró con una mirada directa, en la que no había ni duda ni cansancio. En esa mirada se leía la plenitud, como la de una persona que ya había vivido ese momento y había traído algo de él. En realidad, la alfombra estaba vacía, pero en el reflejo estaba ella misma, una extraña. Su corazón dio un vuelco. De repente comprendió que si sacaba el espejo ahora, en un minuto volvería otra persona. No parecía una metáfora, sino un hecho cotidiano, casi banal, como el horario del ascensor. Si lo sacas, volverás siendo otra persona. Se acercó al espejo, tratando de ocultar el temblor de sus manos. En el reflejo, la otra ella estaba muy cerca, y ahora se podían ver todos los detalles. Los labios eran un poco más finos, la mirada más clara, la cicatriz de la ceja más clara que en realidad, y un movimiento apenas perceptible la adelantó. La reflejada levantó las cejas, como si se sorprendiera. Se dijo a sí misma que no se detendría. Clavó el nuevo fondo con clavos cortos, como si estuviera cubriendo el cuadro de alguien. Y en ese momento, el espejo respondió con un tintineo suave y tenso, como si el cristal se hubiera tensado ligeramente. En el reflejo, la segunda ella retrocedió, y detrás de ella pasaron unas sombras. No una, ni dos, sino varias. Comprendió que no estaba sola en ese pasillo, ni en esa habitación. Los minutos que habían pertenecido a diferentes personas vivían en el cristal su vida tranquila. Cuando alguien quería cerrarlos, se movían como el agua en la que se sumerge la mano. El interruptor volvió a hacer clic. La luz de la escalera cambió. En la mesa, dentro de la caja, una llave tintineó, como si la hubieran colocado cuidadosamente en el borde. Se giró bruscamente. En realidad, todo estaba en la mesa tal y como lo había dejado. En el reflejo, la llave ya brillaba, y una mano de dedos delgados la guardó en el bolsillo del abrigo. Ella conocía ese gesto. Su abuela lo hacía cuando recogía las monedas de la mesa. Rápido, preciso, sin ruido. Sintió frío. Allí, delante de ella, alguien había aprovechado lo que ella aún no había tenido tiempo de esconder. Apretó en la palma de la mano un trozo de cristal del armario de la cocina y recordó la nota de su abuela. Si no quieres repetir, no le preguntes al espejo qué pasará. La decisión no vino de su mente, sino de la costumbre de vivir sin consejos ajenos. Se dijo a sí misma que dejaría de consultar. Se lo quitaría y se iría, sin mirar lo que le deparaba el futuro.
Se puso la chaqueta, cogió el espejo con ambas manos, sintiendo su inútil peso, y se dirigió hacia la puerta, mirando obstinadamente al suelo, como alguien que no quiere ver la señal que tiene delante. En el reflejo, la segunda, ella, se detuvo, como si no esperara que la otra no la mirara a los ojos. Se cruzaron por un segundo, como personas en una escalera estrecha, y cada una permaneció en su tiempo. El pasillo olía a humo, el mismo que salía del conducto de basura la primera noche. Se oían voces lejanas en la escalera. Bajó un tramo, colocó el espejo contra la pared y exhaló. En el reflejo, se vio a sí misma, subiendo de nuevo, sin el espejo, y pensó que ahora todo había terminado. Pero desde lo profundo del cristal apareció otra silueta, femenina, con el pelo recogido en un moño alto y un vestido sencillo. La silueta pasó junto a ella como sin verla. Se detuvo ante la puerta del apartamento y posó la mano en el pomo como si fuera a llamar. Un minuto después se oyó un golpe seco en la puerta, claro y decidido, como el de un cartero. Se apartó de la barandilla y se levantó, más despacio de lo que hubiera querido. Detrás de la puerta, una voz dijo que traía un documento oficial del archivo. Una voz oficial, sin emoción. Ella abrió la puerta. En el felpudo había un sobre con un sello oficial. Dentro había una copia del libro de registro de una casa de antes de la guerra. Una lista de residentes entre los que se encontraba Lidia Kolesova. En una nota se leía: hermana carnales de Ana P. A esta Ana solo la conocía como un nombre en la leyenda familiar. Resultaba que la mujer de la foto era la hermana de su bisabuela. El vínculo se prolongaba a lo largo de los años, no como un parentesco misterioso, sino como un simple registro en papel. El sobre lo trajo un joven mensajero. Era bajo, delgado y tenía el rostro cansado. Explicó que el archivo había pedido que se entregara con una marca especial, porque alguien había buscado esos mismos documentos el día anterior. Ella preguntó quién. Él dijo que el apellido era ilegible, pero que en la nota figuraban las letras KK. Ella le dio las gracias. El mensajero miró a su alrededor y de repente preguntó si necesitaba ayuda para sacar esa cosa vieja que está en el pasillo. Observó que el espejo era peligroso dejarlo así. Ella se sorprendió por su sencilla amabilidad. Quizás se habrían reído de él en la cola por su preocupación, pero resultó ser ese benefactor inesperado, una persona con recursos modestos que decidió mover un objeto pesado con un pequeño gesto. Bajaron juntos. El mensajero dijo que tenía una correa y se ofreció a atar el marco para que no se deslizara. Ella aceptó. Miró por un segundo en el espejo y vio que, un minuto después, la correa realmente sujetaba el marco y que en su mano brillaba un rasguño. Ella quiso decirle que tuviera cuidado, pero recordó su decisión: no comparar. Se dijo a sí misma que confiaría en él, como se confía en las personas
cuando no hay nadie más cerca. Él tiró, levantó y señaló que el vidrio parecía tirar hacia atrás como el caucho. Ella asintió. Sacaron el espejo al patio. Por un momento, le pareció que el aire se había vuelto más ligero. El mensajero dijo que tenía guantes y le propuso esperar al camión de la basura para entregar el marco como residuo voluminoso. Ella volvió a asentir. Él se quedó en la entrada y comenzó a rellenar el albarán en su escáner, cuya pequeña pantalla parpadeaba en verde. Ella subió a buscar la caja con el fondo y los documentos. En el espejo, abandonado en el patio, se reflejaba la luz de la ventana de su apartamento, uniforme y silenciosa, como una lámpara encendida para quienes regresan tarde. Al subir, oyó cómo el ascensor se detenía entre dos pisos. Las puertas se abrieron y se cerraron sin hacer ruido. En el espejo del rellano se vio un movimiento fugaz. Alguien entró en el ascensor con un espejo bajo el brazo. En realidad, ella estaba sola. Se detuvo y miró hacia arriba, al rellano. El espejo del patio estaba en su sitio. El mensajero estaba cerca, pero su silueta en el reflejo ya estaba en la cabina. Exactamente un minuto antes. No corrió, ni gritó. Simplemente apretó el sobre contra su pecho, como un escudo. Y pensó que no solo su reflejo avanzaba. También avanzaban los extraños, los que ya habían utilizado ese cristal, e incluso los hábitos de la casa, el ascensor, el conducto de basura, la placa. Todo vivía un minuto antes. En casa, dejó los documentos sobre la mesa. La lista de inquilinos, las pegatinas, los recibos. En el libro de la casa encontraron una nota escrita a lápiz por otra persona. No mirar el espejo del vestíbulo todas las noches. Junto a ella, las iniciales AP. La misma Ana del árbol genealógico. Aún no sabía quién era, pero sentía una conexión, como un peso sobre la clavícula. No misteriosa, sino pesada, como un armario familiar que no se puede tirar. Por la noche, se despertó por el silencio, tan denso que no se oía ningún sonido, sino la ausencia de sonido. El espejo del patio no iluminaba nada, pero ella lo veía como se ven los objetos en sueños, con claridad, como si estuviera cerca. Dentro del cristal se movía una luz débil como un pulso. Ella sabía que en el patio había una persona que aún no había llegado y que en un minuto volverían a llamar a la puerta. Y, efectivamente, 3 golpes cortos, decididos, cautelosos. Se levantó, se acercó y esta vez abrió la puerta de inmediato. En el felpudo había una segunda caja. En el formulario figuraba su nuevo apellido, pero su antigua dirección, con la nota «Sustitución del fondo en depósito». Dentro había una fina lámina de cristal y una nota, ya sin borrar, con letra uniforme. Si quieres que el espejo deje de mirarte, deja un minuto en blanco. Abajo había una explicación. No hagas nada durante un minuto cuando el espejo te llame. Sonrió por primera vez, brevemente, con amargura. Sonaba como una broma.
¿Cómo pasar un minuto en una casa que vive en el suspiro del futuro? Pero tal vez esa fuera la única salida. No alimentar el sistema con un nuevo segundo. Puso un taburete junto a la puerta. Se sentó. Puso el temporizador de la cocina en 1 minuto y lo colocó sobre sus rodillas. En el espejo, que ahora colgaba en la escalera, ya se había levantado. Se había acercado a la mesa. Había cogido el teléfono y había respondido a una llamada que aún no había recibido. Se apartó del espejo. Se quedó mirando la pared blanca, contando los latidos de su corazón, escuchando el zumbido de la batería que recorría la casa, y no se movió. El temporizador permaneció en silencio durante mucho tiempo, como si las agujas se hubieran detenido. Pero finalmente llegaron al final y hicieron un breve clic. 1 minuto después, no se produjo ninguna llamada ni ningún golpe. El reflejo en el espejo mantenía el vacío. Una sensación extraña, como si allí se hubiera formado para siempre una oscura hendidura. Pensó que había salido bien, pero cualquier vacío tiene la costumbre de llenarse con lo que tiene más paciencia. En el vacío reflejado apareció la figura de una mujer, tan lentamente como aparecen los patrones en el cristal por el aliento. Reconoció el rostro, el mismo de la fotografía. Lida Kolesova, la hermana de su bisabuela, la de cuyas iniciales aparecían en la marca. La mujer del reflejo no hacía gestos, simplemente estaba ahí. Ese estar alejaba la habitación un paso y de repente quedó claro. A veces el espejo no predice, sino que recuerda. Recuerda los hábitos del mundo doméstico, ventanas abiertas, golpes en la puerta, luces que se encienden por la noche, pasos en las escaleras, y los lleva al exterior. Todo lo que se parece se une. El parecido familiar es también un hábito que el cristal une fácilmente. Ella pensaba que tenía elección, pero la elección resultó ser otra. No mirar en el momento en que era muy necesario. Y ese fue el momento más difícil. No hacer nada. La puerta se cerró de golpe por la corriente de aire, como una señal. La ventilación del vestíbulo se activó. En algún lugar abajo, el ascensor golpeó las guías, un sonido cansado de metal contra metal. En el espejo de la escalera, se vio su espalda. Bajaba con el espejo en las manos. En realidad, permanecía inmóvil. Y por primera vez, sus dos versiones se separaron por más de 1 minuto. Delante apareció la que ya había sido capaz de soportar y volver, y ahora la miraba como si fuera lenta. Su mirada era tranquila, fría, sin rencor, pero sin calidez. En ella se leía el cansancio de quienes viven demasiado tiempo con el hábito de mirar más allá del segundo siguiente. Comprendió que la verdadera tarea no era soportar ni romper. Lo verdadero era romper la costura cotidiana entre ahora y dentro de 1 minuto. Dejarle a la casa sus temporizadores y quedarse con una pausa. Se sentó, y en esa pausa entró todo. El olor a quemado del patio, el susurro del papel en las cajas, las iniciales en el fondo,
la nota de la abuela, el apellido en el libro de la casa, los pasos en la escalera, el cinturón de mensajero ajeno, que realmente le dejó una pequeña rasguña en la mano cuando tiró del marco. También entraron sus propios hábitos: arreglarse el pañuelo, acercar la taza al borde, escuchar el ascensor antes de dormir. La pausa se mantuvo, pero el espejo no se rendía. En lo profundo del reflejo, las habitaciones comenzaron a iluminarse una tras otra, como si alguien hubiera pasado por la casa encendiendo los interruptores. En cada habitación, los reflejos se movían como en las películas antiguas. La gente se levantaba, dejaba un libro, apagaba la radio, abría la ventana. En cada una, exactamente un minuto antes. Entre ellos, ella apareció fugazmente, con otra chaqueta, con otro peinado, con otros ojos, los que la miraban cuando se vio a sí misma por adelantado por primera vez. Su aparición no fue un gesto, sino una intención. Eso fue suficiente para comprender que, de todos modos, habría que dar el último paso. Cogió la caja con el fondo, bajó al patio, donde el mensajero esperaba al camión de la basura. Él dijo que estaba dispuesto a ayudar a llevarlo hasta el contenedor. Ella le propuso dejar el espejo bajo el cobertizo y recoger ella misma los documentos. Él asintió y dijo que volvería en un minuto porque tenía que firmar con el despachador. Ella pensó que incluso su ausencia de un minuto sería suficiente para que el espejo cambiara el "hasta luego" por el "ya". El patio estaba en silencio y se oía como el coche, que aún no había girado hacia su calle, ya zumbaba en el reflejo del cristal de la entrada. Se detuvo frente al espejo, apoyó la palma de la mano en el marco y se dijo a sí misma que lo miraría por última vez para saber que no se había engañado. En el reflejo, ella se veía diferente. Los hombros más rectos, la boca más firme, los ojos iguales, extraños, tranquilos. En una mano, el reflejo no tenía la caja, y la otra, por costumbre, tocaba la clavícula, como cuando estaba nerviosa. Este movimiento, repetido toda la vida, era el hilo conductor por el que el espejo la reconocía entre los demás. Un segundo. 2. Un minuto es suficiente para que cualquier promesa que te hagas a ti mismo se rompa. Ella retrocedió. Decidió que no volvería a mirar. Y entonces, desde abajo, apareció el conserje. Ese hombre tan discreto al que nadie prestaba atención en el portal. Un simple asentimiento con la cabeza. Dijo que las había visto sacar los marcos y que tenía un trozo de madera vieja. Le propuso, sin mirar, que simplemente tapara el fondo y sujetara el espejo para que quedara normal, como todos los demás. Dijo que lo había hecho una vez en otra casa, donde la gente se torturaba por el brillo. Ella no sabía si creerle, pero fueron precisamente sus manos, ásperas y seguras, las que resultaron ser esa maestría oculta contra el estatus, que en este tipo de historias es decisiva. No sabía nada de amalgamas ni de bisagras de un minuto,
Simplemente sabía cómo clavar un clavo, para que la madera no se agrietara y cómo colocar los marcos de canto para que el cristal no se rompiera. Juntos sujetaron el respaldo. Él dijo que no miraría al cristal. Ella tampoco miró. Hacían un trabajo sencillo y hablaban de cosas sencillas. De que es mejor no planchar las cosas viejas a contrapelo. Él le pidió que trajera otro clavo. Ella se ausentó un par de respiraciones. Al volver, no lo encontró. Junto a él estaba su gorra, cuidadosamente doblada. En el marco, el respaldo perfectamente colocado. En el espejo, ya estuviera al sol o a la sombra, ahora solo se reflejaba ella, en ese mismo instante. En el borde del marco había un arañazo apenas perceptible en forma de letra D, como un detalle dejado por la mano que no todos notarían. El héroe subestimado se fue sin pedir gracias. Pensó que había terminado. Giró el espejo hacia la pared, se volvió hacia la casa y, a través del cristal de la ventana, se vio a sí misma entrando en la habitación sin espejo y acercándose al vestíbulo. En sus ojos ya no había la fría serenidad de antes. Estaban apagados, como los de una persona que no está segura de seguir siendo ella misma. El camino hacia arriba le llevó menos de un minuto. En el rellano olía a quemado, apenas perceptible, como el primer día. El espejo del vestíbulo había sido retirado. En la pared había una mancha más clara. En la habitación reinaba un silencio en el que se podía oír cómo la casa se vigilaba a sí misma. El ascensor respiraba por el hueco. Las puertas de los escasos vecinos susurraban en el vestíbulo. Las baterías redistribuían el calor. Dejó el libro de la casa en la estantería, la nota de la abuela en el armario y la llave en el mismo sitio. Se sentó en el borde de la cama e intentó comprender si ese momento le pertenecía. En el espejo de abajo, el patio se vaciaba. En el reflejo, aún vivía con su luz. Los cristales viejos tardan mucho en devolver lo acumulado. Sentía que la historia no ama los finales abruptos. En estos casos, la ruptura no es un guión, sino 3 puntos suspensivos. Desde el vestíbulo llegó un chasquido seco. Ella conocía ese sonido. El interruptor se había reiniciado. En el espejo recuerdo, abajo, el portero se volvió a poner la gorra y desapareció tras la esquina. El mensajero colocó la correa en la bolsa y se dirigió al coche, mirando atrás, como si hubiera olvidado algo sencillo, por ejemplo, sonreír. La habitación se oscureció. Se levantó y buscó a tientas el interruptor. La luz se encendió con retraso. Y en ese momento, en el reflejo del cristal del armario, brillaron esos mismos ojos, que no eran los suyos. Esos ojos, ajenos, ya no eran los del espejo un minuto más tarde, sino los de ella misma, que se había aferrado demasiado tiempo a las señales, en lugar de respirar a su propio ritmo. Se dijo a sí misma que viviría sin pistas, que lo intentaría al menos un día. Pero ya lo sabía. La casa en la que aparece el espejo
no recuerda el objeto, sino el hábito de mirar lo que va a pasar. Y el hábito es algo obstinado. Llamaron suavemente a la puerta del vestíbulo. Exactamente 3 veces. No fue a la puerta. Se sentó en un taburete, puso las manos sobre las rodillas, cerró los ojos y vivió ese momento en blanco. Detrás de la puerta se quedaron un momento y se marcharon. En el espejo, colocado en el patio de cara a la pared, solo se reflejaba el ladrillo. Le pareció que por fin todo se había calmado. No sabía que al cabo de un minuto volvería a aparecer una sombra detrás de la puerta, y otro minuto más tarde, y muchos minutos más tarde en diferentes días. La casa vive de repeticiones, como un ascensor que funciona según un horario. Solo sabía una cosa: en cualquier momento así, no podía hacer nada, y quizá esa fuera la única justicia a su alcance. No para vencer al espejo, sino para dejar de ser su futuro. Donde antes había una grieta en el viejo cristal, ahora había una pared vacía. En ella, una mancha del color del tiempo se desvanecía en forma de óvalo. La vecina dijo que el vacío también refleja. Ella estuvo de acuerdo y dijo que el vacío tal vez refleja con más honestidad. Al día siguiente, en el historial del interfono, quedaban líneas vacías sin número, solo la hora. Ella añadió con lápiz una sola palabra: esperar. En la columna llamada, ya no había ninguna anotación. Las cámaras mostraban escaleras vacías. No sabía que eso no era el final, pero sabía que ahora era capaz de soportar la pausa. Y la pausa, como alguien había escrito en el respaldo del espejo, es respirar. Respirar por uno mismo. Por la mañana, revisó la puerta en busca de los detalles habituales. La cadena estaba colgada en el clavo, la alfombra ligeramente desplazada, debajo de ella, vacía. Sobre la mesa había unos sobres, una copia del libro de visitas, recibos, notas a lápiz, reinicio nocturno, esperar. En el respaldo de la silla colgaba una chaqueta. En el bolsillo había una llave con el número 3, fría y fina como una aguja. Abajo, en el patio, junto a la pared, había un espejo con un nuevo respaldo, bien clavado, liso, con una muesca apenas perceptible en forma de letra, que solo podía haber dejado el conserje. Ella sintió una ligera sensación de apoyo al pensar que alguien invisible había hecho un trabajo mejor que cualquier maestro del catálogo. El héroe subestimado, al que en esa casa no estaban acostumbrados a dar las gracias. Ya se había marchado decididamente hacia sus cubos y llaves, dejando tras de sí una silenciosa victoria. En el teléfono parpadeaba una notificación del archivo. Un empleado escribía que había visto su solicitud, había comparado la etiqueta con la manufactura de los hermanos K. Y estaba listo para venir, redactar un acta y recoger el objeto para guardarlo como objeto familiar con importancia documental. Añadió que tenían una caja de madera con esquinas acolchadas y tela opaca. Parecía una oportunidad única.
Una persona ajena con recursos reales podía, con una sola decisión, retirar el objeto de la casa sin escándalos con la administración, sin discusiones con los vecinos y sin explicaciones innecesarias. Ella pensó que era precisamente la intervención que estaba esperando. No un milagro, sino simple burocracia, capaz de cerrar historias extrañas con un sello y una factura. Respondió que estaría en casa. Dejó el teléfono boca abajo para no ver las notificaciones. Quedaban unas horas para la llegada. Era tiempo suficiente para estropearlo todo y suficiente para terminarlo todo. Se puso los guantes y bajó al patio. El aire era transparente, como después de una lluvia nocturna, aunque no había llovido. El espejo estaba apoyado contra la pared, medio girado, y en su profundidad se reflejaba una parte del patio, los contenedores de basura, las copas de los árboles, la pared de la casa vecina, los ladrillos rugosos. Nada de misticismo, solo un objeto y la luz. Pero ella sabía que en el interior se acumulaba una reserva momentánea del futuro. La tapa del contenedor se levantaría. Un gato cruzaría el camino. Alguien pisaría el metal y el espejo lo mostraría antes. Lo giró hacia la pared. El metal del marco crujió como una rama seca. En ese momento, el conserje salió de abajo y asintió con la cabeza. Dijo que había fijado el respaldo con precisión, tal y como le habían enseñado, que se mantendría en su sitio si no se pinchaba con algo afilado. Añadió que se podía apoyar de lado para que no se deslizara y que era mejor cubrirlo del sol hasta que lo recogieran. En el bolsillo de su chaqueta había efectivamente un rasguño reciente en la palma de la mano, el mismo que ella había visto un minuto antes, y eso hizo que la predicción resultara barata y real. En esa casa solo se predicen las heridas que se ganan con el trabajo. Ella le dio las gracias. Él se encogió de hombros y dijo que había que darse prisa, porque el camión de la basura no vendría hoy, sino mañana. Sonó como un recordatorio del ritmo al que ella tendría que acostumbrarse sin espejo. No adivinar, sino conocer los horarios. En casa, guardó en una carpeta todo lo relacionado con el espejo. La foto de Lida Kolesova, la copia del libro de registro del edificio, la nota de la abuela, los recibos y las cintas. Apartó un pequeño fragmento del armario. El trozo de cristal pesaba en su mano, como una piedra de un camino familiar. Pensó que dejarlo significaba conservar una escapatoria, pero tirarlo significaba romper el hilo que sostenía una cálida comprensión. Su familia no comienza con una leyenda, sino con personas que vivían en una casa con estufa y pagaban el alquiler con billetes azules, con una mujer cuyos movimientos se parecían a los suyos. Hizo lo que le había enseñado su abuela sin necesidad de notas. Puso el fragmento en un sobre y escribió un par de palabras, el apellido y armario. No era magia, era orden. El archivero llegó cerca del mediodía. Era un hombre bajito y delgado, con un maletín y una caja de madera con correas. Dijo que no le gustaba hablar por teléfono de cosas raras, que prefería ver las cosas con sus propios ojos, hacer el acta y llevárselas enseguida. Le preguntó si tenía alguna prueba de su parentesco,
y ella le mostró una copia del libro de registro del edificio, expedido el día anterior. El apellido Kolesova en la misma línea que el nombre, que coincidía con el de su bisabuela, y una nota sobre hermana biológica. Él asintió y añadió secamente que eso era suficiente para la leyenda familiar, que el archivo considera apropiada para marcar el almacenamiento. No prometió que el objeto se expondría. Dijo que la tarea del archivo era trasladar la responsabilidad de las personas al papel. Lo dijo sin orgullo, como un hecho que hoy en día puede salvar. Bajaron al patio. El conserje ya había colocado el trozo de madera perdido debajo del marco y lo había atado con una cuerda a la tubería. El archivero sacó una tela negra y propuso cubrir el cristal sin mirarlo demasiado para no crear el efecto del último fotograma. Ella le ayudó a sujetarlo mientras él ataba las correas. Él dijo que en estos casos es mejor no fijar la mirada en el reflejo, porque el ojo memoriza la luz y comienza a buscarla. Lo repitió con calma, sin misterio. Cuando el espejo quedó en la caja y las correas se cerraron, le pareció que el patio se había ampliado. No hubo ningún golpe ni ninguna corriente de aire. Simplemente desapareció la sensación de una breve tensión, como si la casa hubiera recuperado su respiración a la duración normal de una inhalación. El archivero levantó un extremo de la caja y le pidió ayuda con el otro. Notó que la parte trasera estaba bien clavada. Dijo que alguien sentía bien la madera. Ella respondió que lo había hecho el conserje. El archivero asintió y añadió que lo incluiría en el acta como ayudante, si él no tenía inconveniente. Esto supuso una pequeña reparación de la justicia. El nombre de una persona a la que no se considera un maestro aparecería en un papel junto al sello. Llevaron la caja hasta el coche. El archivero abrió el maletero y dijo que ahora el espejo dejaría de ser un objeto peligroso en la casa para convertirse en un objeto de inventario. Añadió que ya no formaría parte de su vida cotidiana. Dijo que si sentía que el silencio en el apartamento seguía percibiéndose con retraso, valía la pena pasar unos días sin ninguna superficie reflectante. Cerrar el armario con puertas de cristal, quitar los paneles brillantes, colgar una tela normal en un clavo. Lo decía como un médico que da instrucciones sencillas. Ella llegó a casa e hizo precisamente eso. Cubrió la fachada de cristal del armario con una sábana vieja. Quitó la tapa brillante de la tetera y colocó el teléfono boca abajo. En la pared del vestíbulo quedó un óvalo claro, parecido al hueco que deja una foto antigua. Lo miró y, por primera vez, se vio a sí misma no a través de los ojos del espejo, sino con la sensación interna de la disposición de la habitación. ¿Dónde estaba la ventana? ¿Dónde la mesa? ¿Dónde la puerta? Nada alegre, solo un conocimiento tranquilo. Por la noche, la vecina volvió a entrar. Le preguntó si sería demasiado tarde para firmar por el paquete de ayer. Ella miró a la vecina
y notó que parecía más joven en la pared vacía que en el espejo. La vecina dijo que había visto a un hombre con una caja en el patio y que le resultaba más fácil respirar en el rellano. No sabía por qué. Se encogió de hombros y dijo que a veces las casas devuelven el aire cuando sacan algo de ellas. Por la noche, la casa respiraba con regularidad, sin chasquidos extraños ni pasos misteriosos. Por la mañana, el interfono mostraba varias líneas vacías con la hora y sin números. Ella escribió con lápiz junto a una de ellas. Aguantó 1 minuto. No era un informe ni una petición, solo una nota personal. El día fue normal y no había nada que reflejar en él. Trabajó, cocinó, guardó la ropa en cajas. Pensó en aquellos a quienes había visto en los papeles. En Lida Kolesova, en su tatarabuela, en cómo las personas dejan huellas no solo en los espejos, sino también en los libros, en las marcas, en los fondos de madera, en los cinturones de los mensajeros, en los arañazos, en la mano del conserje, en la serie de reinicios del panel los jueves. Todo esto junto formaba un mito que no pretendía ser sobrenatural. Simplemente, la costumbre de la casa coincidía con la costumbre de la familia, y el objeto conservaba ese momento compartido como una espina clavada. Al atardecer llegó una carta del archivo. El archivero informó que había recibido el objeto y le había asignado un número de almacenamiento. Añadió que en el interior del marco, debajo del respaldo, había encontrado otra pegatina, oculta bajo una capa de papel. Un apellido que coincidía con el apellido de soltera de su abuela y una fecha que confirmaba su vínculo. Escribió que según su experiencia, era mejor dejar esas cosas en paz y que rara vez se exponen en los museos porque son discretas, poco llamativas. Dijo que si ella lo deseaba, le enviaría una copia del acta. Ella cerró la carta y comprendió que ahora tenía lo que necesitaba. No una explicación, sino un límite. La cosa está allí. La casa está aquí. Ella está en medio. Vivió un día más, a modo de prueba. No miró la pantalla a propósito cuando llegó la notificación. Dejó 1 minuto en blanco si se prolongaba el movimiento habitual. Pero, al acercarse la noche, percibió la familiar sensación de retraso. No era una enfermedad ni miedo, sino un ligero desplazamiento de los bordes de la habitación, como si volvieran a colgar algo de cristal en la esquina. Pasó al vestíbulo. En la pared, el óvalo claro se había vuelto muy pálido, pero aún se distinguía su forma. En el vacío se reflejaba exactamente lo que tenía delante: la pared y el silencio. Se acercó y vio que en la capa más profunda de la pintura se adivinaba la sombra de un óvalo. No era cristal, sino una huella, pero las huellas a veces también se adelantan. Se quedó de pie en silencio, viviendo ese mismo instante. El ascensor de abajo llevó suavemente la cabina a otra planta. Se cerró una puerta en algún lugar. Una tubería de calefacción crujió bajo el techo. En ese momento, ocurrió algo imperceptible. Ante sus ojos
apareció su propio rostro, sin cristal, sin ojos ajenos, normal. El pliegue en los labios que el espejo solía corregir, ahora estaba en su lugar. Ella lo aceptó como parte de sí misma. Esa fue la silenciosa catarsis que no se muestra en la pantalla. Al día siguiente vino el mensajero, el mismo, el delgado. Trajo el recibo de envío al archivo. Dijo que se había olvidado de pedir la firma y también dijo que había visto una luz por la noche en la entrada, como un reflejo. Sonrió y añadió que seguramente el conserje había encendido la luz portátil. Ella asintió y firmó. Se marchó y dejó una huella apenas perceptible de su cinturón en la alfombra. Una cosa sencilla de una persona sencilla. Esa noche volvió a oír los golpes, 3 golpes precisos. No fue. Se sentó y contó sus respiraciones, como le había enseñado su propia regla. Al cabo de 1 minuto, los golpes no se repitieron. Se durmió. Por la mañana, vio en el buzón un sobre fino sin remitente. Dentro había un pequeño fragmento de cristal, no el que ella había empaquetado, sino otro. Al fragmento había una nota pegada. No guardar, no romper, sobrevivir. La letra no era la de su abuela, ni la de un archivero. Pensó que podría haberlo dejado el conserje, que había visto más de la cuenta, o alguien de la colección de benefactores domésticos, que saben hacer lo necesario sin que se les pida. Salió al patio con el fragmento. El conserje estaba cavando la tierra junto a un arbolito. Dijo que era mejor echar tierra sobre las raíces en esa época. Ella le preguntó si había sido él quien había dejado el sobre. Él hizo un gesto con la mano, como si no importara. Ella le tendió el fragmento y le dijo que no quería quedárselo, porque esas pequeñas cosas se convierten en un hábito. Él asintió, cogió un martillo de punta roma, envolvió el fragmento en un trapo grueso y le dio un golpe, de modo que el cristal no se hiciera añicos, sino que se aplastara. Luego, lo envolvió más apretado y lo dejó caer en una caja de basura, cubriéndolo con otro trapo. Ni ruido, ni fragmentos. Solo un simple punto al final de la línea. Ella le dijo que habían incluido su nombre en el acta. Él se sonrojó y respondió que no era necesario, pero sus ojos se iluminaron. Rara vez le confirmaban algo por escrito. Ahora lo habían confirmado. La casa vivía según su horario. Los jueves, el interruptor sonaba a la hora prevista. El ascensor llegaba cuando lo llamaban. El interfono a veces daba líneas en blanco, probablemente porque alguien pulsaba el botón equivocado. Ya no era un presagio ni una señal, sino simplemente una estadística. Ella empezó a llevar reloj en la muñeca y se dio cuenta de que volvía a vivir según él y no según el reflejo del cristal. Unas semanas más tarde, el archivo le envió una fotografía, un espejo en una caja, con correas, una etiqueta y un número. Debajo había una breve nota. Recibido para su almacenamiento. Estado satisfactorio. Parte trasera reforzada. El archivero añadió por su cuenta que, a veces, en los fondos, las cosas se calientan y se enfrían silenciosamente.
y que eso es correcto. Le deseó que respirara por sí misma. Cerró la carta y miró el óvalo vacío en la pared. Puso la palma de la mano sobre la pintura. La pared estaba caliente. No pensaba en los enigmas, sino en que ahora tendría que soportar cada noche un minuto, el mismo que le había dedicado al espejo. Ese minuto no pertenecería a nadie. No ocurriría nada en él. En él viviría su decisión. Por la noche, la vecina trajo un tarro de mermelada y dijo que el vestíbulo se había vuelto más ligero. Añadió que el equipo de mantenimiento por fin había cambiado la bombilla y que el olor a quemado había desaparecido. Dijo que había soñado con una mujer joven con el pelo recogido en un moño alto, que la miraba sin inquietud. No se molestó en explicar los sueños, simplemente asintió y dio las gracias. La casa se había acostumbrado al nuevo ritmo. Ella también. A veces, su mano se extendía hacia la pared vacía. El hábito era más fuerte. Detenía la mano y esperaba un minuto. En ese minuto no había predicciones, solo respiración. Y ese simple minuto resultó ser más justo que cualquier misticismo, porque el resultado finalmente no lo determinaba el cristal, ni la casa, ni los ojos ajenos reflejados, sino el hecho de que ella decidiera no mirar hacia donde todo estaba ya preparado para ella. Abajo, junto a la pared donde estaba el espejo, se extendía un círculo fino y uniforme de hierba verde. La huella de la caja. El jardinero lo cortó cuando segó el césped, y esa franja redonda y aplastada desapareció. Como desaparece cualquier rastro si no se le presta atención. En la pared, el óvalo vacío seguía palideciendo. Algún día se igualaría con la pintura. Por ahora, no recordaba un misterio, sino una solución. Eso era suficiente.